Hermanos, en este tiempo de Navidad hemos celebrado el nacimiento de Jesús, la Sagrada Familia y a María, Madre de Dios. En este segundo domingo después de Navidad, previo a la fiesta de la Epifanía, la Iglesia vuelve la mirada a ese gran misterio, Dios que se hace hombre y nos convierte en sus hijos adoptivos. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios que venimos celebrando en este tiempo de Navidad es la aventura de Dios que busca llegar a lo más íntimo de la historia humana. Dios se hace hombre para hacer al hombre hijo de Dios. Recibimos al Padre Carlos, que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía. Cantamos. Suenen campanas, suenen tambores, suenen guitarras y hosanas a Dios. Renace el día, surge la luz, cantemos hermanos un himno a Jesús. Queridos hermanos, querida familia. Buenos días, Padre. Estamos todavía en la Navidad, por lo tanto, en esta Eucaristía vamos a seguir meditando sobre el misterio, como bien lo decía la guía de la misa del nacimiento de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos a Dios que nos reúne en la familia de Jesús y que su amor de Padre esté constantemente con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para que podamos celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, pedimos perdón al Señor misericordioso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, Rey de la paz y Santo de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Imagen del hombre nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que iluminas a quienes creen en ti, llena la tierra de tu gloria y manifiéstate a todos los pueblos
por la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. La sabiduría de Dios que personifica a Cristo procede de Dios y se instala entre nosotros. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. El Creador de todas las cosas me dio una orden. El que me creó me hizo instalar mi carpa. Él me dijo: levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel. Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos no dejaré de existir. Ante Él ejercí el ministerio en la morada santa, y así me he establecido en Sión. Él me hizo reposar a sí mismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo nos invita a glorificar a Dios porque con ningún otro pueblo obró así. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. San Pablo alaba a Dios porque por medio de Jesús nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolo siempre en mis oraciones, que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente.
Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierran su herencia entre los santos. Palabra de Dios. El Evangelio es un himno a Jesús, luz, palabra y sabiduría de Dios, que se hace hombre y nos hace hijos de Dios. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo he cometido un error, porque sugerí una canción de entrada que se me mezcló con la Navidad. Y en realidad la canción que pusimos al comienzo era una canción de Pascua, porque Cristo resucitó. Bueno, es cierto que cada vez que celebramos la Eucaristía es la Pascua, pero bueno, perdón por este error que es mío. Queridos hermanos, este segundo domingo de la Navidad es como un eco, una profundización del misterio de la Navidad. El tono teológico de las lecturas nos ayudan a profundizar en el nacimiento de Jesús para no quedarnos con los adornos de la Navidad. Hoy volvemos a leer el Evangelio de Juan, el prólogo, que meditamos la noche del 25 de diciembre, el día 25. El aspecto que más se resalta en el Evangelio es el de Cristo como la palabra viviente de Dios, que nos comunica su luz y su salvación. Todos los aspectos en torno al nacimiento de Jesús, como leíamos en el Evangelio de ayer, María las guardaba en su corazón, meditándolas en su vida. Destaquemos aquí 3 aspectos de la Virgen para meditar: contemplar
meditar, vivir. Y eso es lo que hizo María. Contempló el misterio que ella tenía en sus brazos. Vivió de ese misterio de amor. Y toda la vida de María fue una entrega. La que mejor vivió el Evangelio fue María. Decíamos, hermanos, que las lecturas de hoy resaltan la figura de Jesús como palabra viviente de Dios. Dios no es un ser mudo, es un Dios que nos habla, que nos dirige su palabra personal. Dios nos habló por medio de su Hijo y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesús quien nos revela al Padre. La última palabra pronunciada por el Padre es el Hijo que envía para la salvación del mundo. Pero en el Evangelio, que nos resulta denso porque lo es, Juan nos plantea el dilema sobre la palabra. Dice el Evangelio, unos la recibieron y otros la rechazaron. La palabra era la luz y las tinieblas pudieron más, no la recibieron. Vino a los suyos y los suyos también no la recibieron. ¿Cuánto vale la pena detenernos en esto? Porque no es que otros no la recibieron y yo sí. Siempre nosotros tenemos que tener esa humildad y sencillez del corazón para que la palabra ilumine mi propia vida. Tenemos la tendencia de estar pensando siempre, este evangelio le viene bien a aquel o a aquel. No. Tenemos que ser sencillos y humildes como María, que contemplaba el misterio en silencio y meditaba en su corazón. Entonces el Evangelio no es para que nosotros cada palabra que vamos proclamando la vayamos aplicando a tal o cual, que lo hacemos. Y de esto nos tenemos que limpiar, porque a veces estamos en la misa y decimos, ay, si este Evangelio lo escuchara fulanito o menganito, ¿y vos? ¿Y yo? Porque para que la palabra sea eficaz, primero tengo que abrir el corazón y sentirme invadido por la palabra de Dios, interpelado por la palabra de Dios, amado por la palabra de Dios, alimentados con la palabra de Dios. Así que nunca nos pongamos de costado para que pase el Evangelio al otro que sigue atrás. No. Entonces esto de que algunos lo recibieron y otros no, primero es para mí. ¿Cuántas veces he meditado en el Evangelio, he escuchado el Evangelio? Y bueno, a veces digo, esto no es para mí. Entonces, ¿cómo vamos a convertirnos si no siento desde el corazón que la palabra ilumina mi propia vida y mi propio corazón? Todos sabemos que la palabra era la luz y las tinieblas no la recibieron. Y yo creo que aquí nosotros podemos hacer una miradita más social del Evangelio, o desde el Evangelio. ¿Tinieblas hay en el mundo? Claro que sí. La hubo siempre. Pero a nosotros nos toca vivir este momento de la historia. Momento también doloroso. Un momento en donde
la cultura de la muerte se legaliza, en donde ponemos en debate la vida, y la vida no se discute, se la recibe como don de Dios. Y mucho más si está en juego la vida de otro, de un ser indefenso totalmente. Y quizás este fue el dolor de estos días para todos los que celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús. Por eso necesitamos profundizar, y la Iglesia lo sabe, por eso como madre y maestra prolonga la Navidad, en la octava de Navidad, en este segundo domingo de la Navidad, donde seguimos contemplando el misterio de Belén. La vida vino, la luz vino, la palabra vino. Unos la recibieron, otros no. Entonces, las tinieblas han cubierto un poco la realidad de nuestra patria. Vino a los suyos y los suyos la rechazaron. Miren, cuando nosotros ponemos a Dios ahí, al margen del camino, nos pasa todo lo que nos pasa. Todos necesitamos, hermanos, de la luz de la palabra, para descubrir el sentido de nuestra vida, para caminar en la luz y no en las tinieblas, para fortalecer y crecer en la fe y en la entrega a Dios y a nuestros hermanos. Y aquí nos podemos detener para apropiarnos del Evangelio y llevarlo a un plano de comunicación entre nosotros. Si Cristo es la palabra con la cual el Padre se comunicó con nosotros y por Él nos comunicamos con el Padre, ¿cuál es nuestra comunicación? ¿Cuántas palabras calladas que ahogan el corazón? ¿Cuántos diálogos rotos por el puro egoísmo de no poder hablar, de no saber hablar? Por eso tenemos que aprender a dialogar. Y esto es una propuesta que nos hace la palabra de Dios. Dios dialoga con el mundo por medio de la palabra que es Jesús. Y cuántos silencios que matan. Porque hay silencios que edifican, pero hay silencios que matan. Y a pesar de que estamos en la era de las comunicaciones tecnológicas más sofisticadas, nosotros todavía no hemos aprendido a comunicarnos. De ahí tantos desencuentros, tantas amarguras, tantas relaciones rotas, tanto rencor, tanta división, porque no sabemos hablar. Y nosotros tenemos que aprender a dialogar de todo, buscando edificarnos mutuamente. Y el diálogo siempre tiene que ser un diálogo reflexivo, no un diálogo acusativo. No usar la palabra para herir, sino para reflexionar. Pero para esto necesitamos nosotros alimentarnos con la palabra, de tal manera que nos podamos sentar a dialogar sin egoísmo, con el solo propósito de buscar la verdad y de edificar nuestros corazones y de volvernos a aceptar como somos y de volvernos a querer, de volvernos a entendernos entre nosotros. Miren,
Hoy mucha gente tiene problemas y va al psicólogo. Y está bien, no es que esté mal. Pero a veces yo voy, pago para que me escuchen. El psicólogo me hace su devolución. Pero las cosas que yo me animo a hablar con el psicólogo, a veces no me animo a hablar en mi casa con los que tengo a veces dificultades. Yo con mi mujer no hablo estos temas, con mi marido no hablo estos temas, con mis hijos no hablo estos temas. Y vas a hablar a un consultorio, a un desconocido. Está bien, es un profesional y me parece que es necesario muchas veces. Pero la palabra, si queremos que esa palabra sea eficaz, nos ayude a comunicarnos, tenemos que empezar por casa. ¿Cuántas cosas se arreglaron con un diálogo, con una palabra? La tenía aquí, se lo dije y me quedé más tranquilo. Ojo, que no es cuestión de decir palabras y verdades de cualquier manera. Nosotros tenemos que aprender a decir la verdad buscando el momento oportuno, el tono oportuno, porque no siempre la verdad construye. A veces la verdad, cuando nos tiramos por la cara las verdades, acusándonos mutuamente, esa verdad no construye. Nos deja el corazón hecho jirones, dice Romano Guardini. ¿Es bueno decir la verdad? Sí. ¿En cualquier momento y cualquier forma? No. A veces hay reuniones de corazones abiertos, en donde todos tenemos que decirnos de todo. Y salimos de la reunión, dijimos la verdad. Sí, yo le dije lo que pensaba, pues yo soy frontal. Decimos muchas veces. Y el hecho de ser frontal no es una virtud. No. Porque a veces la frontalidad hiere, destruye. Porque yo soy muy frontal. Sí. Pero sos mal educado, hiriente, atrevido, avasallador. Destruye, tu verdad destruye. Entonces también la palabra que acabamos de proclamar, la palabra se hizo carne, que es Jesús, que nos comunica con el Padre. Nadie va al Padre sino por mí. También nos tiene que llevar a ver cómo es nuestra comunicación desde la palabra en nuestra vida cotidiana. Y ojalá que aquí nosotros podamos crecer un poquito más haciendo el esfuerzo del diálogo sincero, constructivo y sereno. Rezamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, llenos de confianza a nuestro Padre del cielo. A cada intención respondemos: guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Para que todos los que en la Iglesia tienen la misión de enseñar y predicar, iluminen al pueblo de Dios con valentía y competencia. Oremos: guíanos, Señor. Para que crezca la participación de los fieles en los movimientos e instituciones parroquiales. Oremos:
Guíanos, Señor. Para que los que hacen de la palabra su profesión y quienes manejan los medios de comunicación irradien luz, infundan esperanza y den sentido a la vida, oremos, guíanos, Señor. Para que los hermanos alejados de la práctica religiosa, viendo nuestro testimonio, crean y reciban a Jesús, oremos, guíanos, Señor. Para que la sabiduría de Dios nos ayude en la pandemia, a todos los comprometidos, oremos, guíanos, Señor. Todo Padre, te lo pedimos por Jesús, tu Hijo, y por María, nuestra Madre. Amén. La bondad del Señor, Creador del universo, puso a nuestra disposición todos los bienes de la tierra. Junto al pan y el vino, presentemos los sufrimientos y las buenas obras de todos los hombres de buena voluntad. Aquellas personas que quieran hacer donaciones pueden ingresar a la página de internet de la parroquia www.parroquiaespiritusanto.org, menú Donar. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre, santifica estas ofrendas por el nacimiento de tu Hijo único, que nos muestra el camino de la verdad y nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por el misterio santo que hoy celebramos, el que era de naturaleza invisible, se hizo visible en nuestra naturaleza, y el que es engendrado desde toda la eternidad, comenzó a existir en el tiempo, para asumir en sí mismo todo lo creado, reconstruir lo que estaba caído y encaminar al hombre descarriado hacia el reino celestial. Por eso, unidos a todos los ángeles y santos, aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios poderoso. Santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Oh, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor.
en verdad, Señor, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros queridos hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José y todos los santos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos como hermanos la paz del Señor.
que quita el pecado del mundo, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, la palabra eterna de Dios está en la Eucaristía para darnos poder de llegar a ser hijos de Dios. Como no podemos comulgar físicamente, hacemos la comunión espiritual diciendo: creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a mí, por lo menos espiritualmente, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos humildemente que la fuerza de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros más nobles deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a todos los que participaron en la Santa Misa, haciendo la guía. Débora, la primera lectura Fernanda, gracias Fernanda. Chloe. Y Chloe. ¿qué? Chloe se llama. Chloe. Bueno, y quiero mandar un saludo muy especial para Juan Pablo Díaz, que cumple año hoy. Que el Señor te bendiga, Juan Pablo. Y algo más, el miércoles 6, día de la Epifanía del Señor, de Reyes, como decimos habitualmente, voy a celebrar la Eucaristía a las 7 de la tarde en Acción de Gracias. Ese día fue cuando el obispo me puso hace 20 años en esta parroquia. Así que quiero agradecer a Dios y a la paciencia de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que pasen un buen domingo, una buena semana Gracias, y Padre. hagan la cartita a los Reyes Magos. Gracias, Padre.
Si la tierra en que vivió Jesús es santa, imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés, si el arcángel la llamó llena de gracia, cuando nadie sin bautismo lo podía hacer, si Jesús cumpliendo el cuarto mandamiento le dio la honra tanto a ella y a José, le dio la honra a su madre y a José, podría darte 1000 razones para amarla, pero el amor es en sí mismo la razón. Solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el Señor. María, María, Madre del amor. María, María, ven a mi corazón. Si hemos de llamarla bienaventurada, todas las generaciones por doquier. Si en Caná el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta cambió de parecer. Si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara, allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel. Y si Juan le abrió su casa con respeto, dime por qué no puedo actuar igual que él. ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a su lado, pero ya no me queda sitio en mi canción. Dios no teme que la ames demasiado, pues nadie puede amar como ella ama a Dios. María, María, Madre del amor. María, María, ven a mi corazón. María, María, Madre del amor. María, María, ven a mi corazón. María, María, ven.